tenemos la posibilidad de continuar con nuestro ejercicio 2. El ejercicio 2 también está enmarcado en un contexto global que tuvo repercusiones en Colombia, en nuestro país, para el siglo XIX, claro está la aclaración. Entonces nos plantea el ejercicio. Una de las siguientes acciones corresponde con el estado del conocimiento científico de Colombia a finales del siglo XIX, momento en el cual se consideraba que la ciencia permitía la construcción de patria. Está enmarcado en un proceso de revolución de la ciencia en el que se plantea que la ciencia, los avances tecnológicos van a permitir consolidar un imaginario social de patria, que los seres que vivían en Colombia, los seres humanos, los que vivían en este territorio nacional, tuvieran una identidad con su patria, con su país, con Colombia. Entonces hay 4 opciones de respuesta. A. ¿Cuál de esas acciones corresponde al estado del conocimiento científico? A. Conocer las epidemias que cobraron numerosas muertes. B. Aumentar las exportaciones de café. C. Divulgar los descubrimientos científicos en áreas rurales. D. Estudiar los recursos naturales del país como fuentes de explotación. Entonces de nuevo vamos a dar 30 segundos, 20 segundos y agilizamos para tener la posibilidad de pensar cuál es la posible respuesta de este escenario. Les voy comentando algunas cosas con respecto a lo que sucedía en ese momento en el siglo XIX. Hay una expansión del conocimiento, de que lleguen desde afuera unos científicos a divulgar el tema de lo que había en nuestro país. Entonces está la expedición botánica que dirigió José Celestino Mutis, pero también está la expedición corográfica, pero también está la posibilidad de que científicos reconocidos a nivel global como Alexander von Humboldt tengan la posibilidad de llegar a nuestro país. Ese contexto es del que estamos hablando en el siglo XIX, siglo XVIII, cuando se empieza a realizar el boom de los científicos en nuestro país. Listo, tenemos respuestas. Juan Solarte dice que es la C, Ferney dice que es la A, Santiago la B, Faber la D, Bueno, la E. Está bastante reñido. Sí, no hay ninguna clara, digamos que. Listo, entonces todos. Entonces vamos a empezar de la A a la D. Conocer las epidemias que cobraron nuestras numerosas muertes. Entonces acá vamos a hablar de algo. Cuando uno responde las pruebas de estado, hay preguntas que nos permiten relacionar el enunciado con la respuesta. Pero entonces cuando nosotros nos encontramos con respuestas similares, debemos encontrar cuál de las respuestas es la que engloba a las demás. ¿Cuál sería más pertinente? ¿Cuál lograría ser un vaso en la que las otras respuestas caben? Entonces cuando nos habla de conocer las epidemias que cobraron numerosas muertes, podemos decir sí, efectivamente. Sí, muchos de los procesos que se dieron a nivel científico permitían descubrir enfermedades y eso permitía mitigar el riesgo de que las personas murieran. Por ejemplo, cuando se dio la construcción del canal de Panamá, eso ya es más en el siglo XX, cuando estaban construyéndolo antes los franceses, ellos no pudieron terminarlo porque morían. Entonces morían, los ingenieros morían, las personas que estaban trabajando morían. Trajeron a unos científicos que trabajaban todo el tema, por ejemplo, de la entomología. La entomología es el estudio de los insectos y se dieron cuenta que en ese pedazo, en el canal de Panamá, porque es cerca a la región del Darién, habían muchos insectos que daban fiebre amarilla con sus picaduras. Entonces las personas se morían de eso. Y ahí necesitaron el conocimiento científico para que dejaran de morir personas. Entonces podemos decir, sí, efectivamente las epidemias cobraron numerosas muertes y el tema de que el conocimiento científico llegara a descubrirlas, pues reducía los índices de mortalidad. Ahora nos vamos con la de B, aumentar las exportaciones de café. Si bien puede darse el caso de que a partir del descubrimiento de nuevas técnicas se empiece a producir en masa
y exista un proceso de exportación más masivo, no podemos necesariamente relacionar el tema del aumento de las exportaciones de café, porque el boom del café en nuestro país se da de una manera más consolidada para principios del siglo XX, más o menos hasta la década de los 50. Entonces en esa medida podemos descartar la opción B. Divulgar los descubrimientos científicos en áreas rurales. Al día de hoy nos damos cuenta de que los descubrimientos científicos son divulgados a nivel global, pero en el plano de nuestro territorio se quedan a veces escasos los divulgamientos. Entonces, no es una veracidad que se plantee que en ese momento los descubrimientos eran llevados a las zonas rurales, porque no era una prioridad de los gobiernos, no era una prioridad del Estado colombiano. D. Estudiar los recursos naturales del país como fuentes de exportación. Un mecanismo utilizado desde Europa, ¿sí?, y desde Estados Unidos, muy en la lógica del colonialismo, era llegar a los países, o neocolonialismo, que se han independizado, financiar campañas de científicos, campañas de búsqueda de recursos, de conocer el territorio, para tener la posibilidad luego de exportar a otros países materias primas encontradas. Entonces, cuando nos hablan de que los científicos llegaban a estudiar los recursos para exportarlos, permite incluso englobar la opción de arriba. Porque es que si bien se conocen en la A las epidemias para controlarlas, una vez controladas pueden conocer más recursos naturales y en esa misma medida empezar a exportarlos afuera. Entonces nos damos cuenta que la opción correcta, tal como mencionó alguno de ustedes, es la opción D. Estudiar los recursos naturales del país como fuentes de exportación.